En las profundidades rurales de Colombia, donde los ríos son las venas de la tierra y la selva susurra secretos ancestrales, existe un miedo tan antiguo como las montañas mismas. Es el miedo a un silencio repentino donde antes había risas de un niño. Es la pregunta que resuena en los valles y a lo largo de las riberas del imponente río Magdalena. ¿A dónde van los niños que desaparecen sin dejar rastro? No se trata de un secuestro común, no hay petición de rescate, no hay huellas de lucha, simplemente un vacío, una ausencia que la lógica moderna no puede explicar y que la comunidad local solo puede atribuir a las fuerzas que habitan en las aguas turbias. Este misterio no es una estadística fría. Es una herida abierta en el alma de generaciones, una historia de terror contada en susurros para que no la escuche el río. Estas historias no son meros cuentos de fogata, son advertencias, un manual de supervivencia tejido en el lenguaje del mito. Para los habitantes de estas tierras, la línea entre el mundo físico y el espiritual es delgada, permeable. Creen que el río no es solo una masa de agua, sino una entidad consciente con guardianes y depredadores. Cuando un niño se desvanece cerca de la orilla, la primera sospecha no recae en un extraño humano, sino en algo mucho más antiguo y territorial. Es un conocimiento práctico nacido del miedo. Hay reglas que no se deben romper, lugares que no se deben visitar y horas en las que el agua reclama lo que es suyo. Ignorar estas advertencias no es visto como escepticismo, sino como una invitación a la tragedia. El panteón de sospechosos es vasto y aterrador. Algunos culpan a la pata sola, el espectro de una sola pierna que acecha en la espesura para seducir y devorar a los hombres. Otros murmuran el nombre de la Llorona, el alma en pena que busca eternamente a los hijos que ahogó, llevándose a otros en su desesperación. Pero aunque estas leyendas provocan un escalofrío universal, los ancianos saben que los patrones no siempre coinciden. La patasola prefiere los senderos de la montaña y su presa son los hombres. La Llorona es un eco de tragedia, pero las desapariciones en los grandes ríos tienen una firma distinta, más depredadora, más calculada. Apuntan a un guardián celoso, una criatura que no vaga por el mundo, sino que defiende su reino acuático. El río mismo es el escenario y el cómplice. El Magdalena, el Cauca, ríos que dan vida con sus peces y sus aguas fértiles, también la quitan con una ferocidad implacable. Su corriente puede ser engañosa, sus profundidades insondables. El sonido constante del agua puede ser hipnótico, una canción de cuna que enmascara el peligro. Los locales dicen que el río tiene humor, que puede estar tranquilo y generoso un día y al siguiente furioso y hambriento. Es en esta dualidad donde nace la leyenda, en la certeza de que una fuerza tan poderosa debe tener una voluntad, una conciencia que a veces se manifiesta de la forma más terrible, eligiendo a sus víctimas entre los más inocentes y vulnerables. Es aquí donde emerge un nombre por encima de todos los demás, susurrado con una mezcla de respeto y pavor. El Moján, también conocido como el Poira, no es un fantasma, no es un demonio. Es descrito como una entidad primordial, el dueño del río, un ser de poder inmenso y apetitos insaciables. Es la explicación que une todos los puntos, la figura que encarna el peligro del agua. Si alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable cerca de un río profundo al atardecer, quédate, porque lo que vamos a desvelar sobre esta criatura podría ser la clave para entender ese miedo primitivo. Si te atreves a explorar estos misterios con nosotros, suscríbete ahora para no perderte ninguna leyenda que se esconde en las sombras. Para entender la preeminencia de El Moán, primero debemos analizar a los otros sospechosos del folclore colombiano, descartándolos uno. Tomemos a la patasola. Su historia es una de las más espeluznantes. Una mujer infiel, castigada con la amputación de una pierna. Ahora un monstruo que salta a través de la selva,
atrayendo a leñadores y cazadores con gritos de auxilio para luego revelar su naturaleza feral y devorarlos. Es, sin duda, una depredadora formidable, un verdadero terror de los bosques y montañas. Sin embargo, su modus operandi y su motivación principal se centran en los hombres adultos, en una venganza eterna contra el género que la traicionó. Su conexión con la desaparición sistemática de niños cerca de los cuerpos de agua es, en el mejor de los casos, tangencial. Luego está la omnipresente La Llorona, cuya leyenda trasciende fronteras por toda Latinoamérica. El lamento de la mujer que ahogó a sus propios hijos y fue condenada a buscarlos por la eternidad es una advertencia universal para que los niños no se acerquen solos a los ríos. Su presencia es innegable y su amenaza es real en el imaginario colectivo. Pero su acto es uno de desesperación y locura. Ella confunde a otros niños con los suyos en un arrebato de dolor. Las desapariciones atribuidas al guardián del río, sin embargo, se sienten diferentes. No son aleatorias ni frenéticas. Parecen selectivas, casi como una cosecha. No hay un lamento que anuncie el peligro, sino un silencio engañoso, una atracción deliberada. El folclore colombiano es increíblemente rico y no faltan otras entidades que podrían ser culpables. El sombrerón, por ejemplo, es conocido por enamorar a las jóvenes de cabello largo con sus serenatas, atormentándolas hasta que mueren de pena. La candileja es una bola de fuego que persigue a los infieles y a los padres irresponsables por los llanos. Cada uno de estos seres tiene un dominio, un tipo de víctima y una motivación específica. Son parte de un ecosistema sobrenatural donde cada nicho está ocupado. Pero cuando los pescadores hablan, cuando las lavanderas advierten a sus hijos, el miedo que se refleja en sus ojos no es al fuego de la candileja ni a las canciones del sombrerón. Es un miedo húmedo, profundo y oscuro. Lo que diferencia a las desapariciones fluviales es su conexión intrínseca con el propio río. No ocurren en el llano ni en el corazón de la selva, sino en la frontera entre la tierra y el agua. Las víctimas son a menudo niños que juegan en la orilla o jóvenes mujeres que lavan la ropa. Esto descarta a las criaturas cuyo territorio es exclusivamente terrestre. El perpetrador debe ser anfibio, debe conocer las corrientes, las cuevas submarinas y los secretos que el río esconde. Debe ser una criatura cuyo poder emane del agua misma, usándola como su arma, su escondite y su tumba para aquellos que captura. Es por esta razón que todas las pistas, todos los susurros y todas las advertencias convergen en una sola figura: el Mohan. Él es el único cuya leyenda se ajusta perfectamente a los hechos. Es territorial, su dominio es el río. Es conocido por su lujuria y su codicia, llevándose mujeres hermosas a sus cuevas. Y lo más aterrador, se dice que tiene una predilección por los niños no bautizados, cuya inocencia considera un tesoro. A diferencia de los otros espectros, el Mohan no es un alma en pena. Es un rey en su reino, y los humanos que invaden sus dominios lo hacen bajo su propio riesgo, ofreciendo sin saberlo a sus seres más queridos como un tributo potencial. Entonces, ¿quién es exactamente el Mohan? Las descripciones varían de una región a otra, pero el núcleo de la leyenda permanece constante y perturbador. No es un simple monstruo. Se le representa como un ser humanoide, de figura imponente y musculosa, completamente cubierto de un pelaje oscuro y espeso que se confunde con el musgo y las algas del río. Sus ojos son de un rojo hipnótico, capaces de paralizar a su presa con una sola mirada. Sus manos y pies son grandes y palmeados, terminados en uñas largas y afiladas como garras, perfectas para aferrarse a las rocas resbaladizas y para arrastrar a sus víctimas a las profundidades. A menudo se le ve fumando un tabaco, cuyo humo paradójicamente también se usa como protección contra él.
Una de las facetas más complejas del Mohan es su dualidad. No es una fuerza de mal puro e indiscriminado. En muchas historias actúa como un feroz guardián de la naturaleza, un ecologista primordial. Castiga a los pescadores que usan dinamita o veneno, destruyendo sus redes y hundiendo sus canoas. Atormenta a los mineros que contaminan sus aguas con mercurio. Desde esta perspectiva, el Mohan es un espíritu protector de los ríos, un defensor del equilibrio natural que ha sido roto por la codicia humana. Esta naturaleza ambivalente lo hace aún más aterrador, porque sus acciones, aunque brutales, a menudo provienen de una lógica retorcida de justicia ambiental, haciendo que no sea un simple monstruo, sino un juez y verdugo. Pero es su lado oscuro el que alimenta las pesadillas. El Mohan es una criatura de grandes apetitos. Se dice que es un mujeriego empedernido, que espía a las lavanderas desde la orilla y se obsesiona con las más hermosas. Las secuestra, llevándolas a su palacio submarino para que sean sus compañeras. Pero su fascinación no termina ahí. Su mayor debilidad y el mayor peligro para las comunidades es su atracción por los niños. Algunas versiones dicen que los secuestra para que le hagan compañía en su soledad eterna. Otras, más siniestras, sugieren que los usa como guardianes para sus tesoros o incluso como un sacrificio para mantener su poder sobre el río. Esta dualidad de protector y depredador es lo que hace a el Mohan tan aterrador. Si estas historias que exploran el lado oscuro del folclore te fascinan, apoya nuestro trabajo con un me gusta y asegúrate de estar suscrito, porque la investigación se vuelve aún más profunda. La leyenda no es una abstracción, está anclada a la geografía real de Colombia. Su presencia es más fuerte en la cuenca del río Magdalena, el corazón fluvial del país. Pueblos enteros, desde Honda en el Tolima hasta Mompox en Bolívar, tienen sus propias historias y supuestos avistamientos. Los pescadores del Magdalena Medio hablan de remolinos que aparecen de la nada en aguas tranquilas, de sombras gigantes que se mueven bajo sus botes. La geología de la región, con sus innumerables cuevas y sistemas subterráneos inundados, proporciona el escenario perfecto para que una criatura así pueda existir, oculta a la vista de todos, emergiendo solo para reclamar lo que considera suyo. El clímax de su leyenda reside en la descripción de su guarida. Se dice que vive en cuevas profundas, ocultas detrás de cascadas o en el fondo de los pozos más oscuros del río. Estos lugares están supuestamente llenos de oro, joyas y piedras preciosas, los tesoros acumulados de innumerables naufragios y ofrendas. Pero junto a la riqueza también se encuentran los restos de sus víctimas. Los relatos hablan de un palacio de roca y coral adornado con los huesos de los desafortunados que cayeron en sus garras. No es solo un depredador, sino un coleccionista, y su colección está hecha de la belleza, la inocencia y las vidas que ha robado del mundo de la superficie. Comprender la existencia de el Mohan es una cosa, pero entender cómo caza es adentrarse en el verdadero terror psicológico de la leyenda. Su método rara vez es un ataque frontal y brutal. Es un depredador de emboscada que utiliza el engaño y la seducción, convirtiendo el entorno familiar del río en una trampa mortal. Su arma principal no son sus garras, sino su música. Los testigos, o aquellos que afirman haber escapado por poco, hablan de una melodía hipnótica que emana del agua, un sonido de flauta o guitarra tan hermoso y melancólico que resulta irresistible. Atrae a los curiosos, especialmente a los niños, hacia la orilla, adormeciendo su sentido del peligro hasta que es demasiado tarde. Cuando la música no es suficiente, el Mohan recurre al engaño visual. Puede hacer que objetos brillantes, como oro o piedras preciosas, aparezcan en el fondo de aguas poco profundas, tentando a los niños a entrar para recogerlos.
Puede tomar la forma de un animal amistoso o incluso de un viejo pescador que ofrece dulces o un pez raro. Es un maestro del camuflaje y la imitación, utilizando la propia inocencia y curiosidad de sus víctimas en su contra. No necesita perseguirlos, hace que vengan a él, que entren voluntariamente en su dominio, cruzando el umbral invisible entre la seguridad de la tierra y el peligro mortal del agua. Más allá de sus propias habilidades, el Moán parece tener un control parcial sobre el propio río. Los relatos describen cómo una niebla espesa puede levantarse repentinamente del agua, desorientando a la víctima y aislándola de la vista y el oído de los demás. La corriente puede cambiar de forma inexplicable, creando un suave remanso que invita a nadar y que en un segundo se convierte en un remolino violento. El río se convierte en una extensión de su voluntad, un arma viviente que conspira con él. El niño no solo es atraído por una criatura, es seducido por todo el ecosistema que parece conspirar para entregarlo a su oscuro guardián. El punto de no retorno es sutil y aterrador. Es el momento en que el pie del niño toca el agua, o cuando su mirada se encuentra con los ojos rojos de la criatura que emerge de las profundidades. Los pocos que han presenciado un ataque desde la distancia hablan de una velocidad antinatural. La víctima es arrastrada bajo la superficie en un instante, sin apenas un chapoteo. No hay gritos prolongados, solo un grito ahogado. Y luego, el silencio. El agua se cierra sobre ellos y la superficie del río vuelve a su calma habitual, como si nada hubiera pasado, borrando toda evidencia del horror que acaba de ocurrir. El resultado final es la esencia del misterio. Una desaparición perfecta. No hay cuerpo, no hay rastros, no hay testigos fiables. Solo la historia de un niño que estaba jugando junto al río y que de repente ya no estaba. La comunidad busca durante días, pero el río es vasto y guarda bien sus secretos. La ausencia es total. Y es este vacío, esta falta de cierre, lo que permite que la leyenda del Moán no solo sobreviva, sino que se fortalezca con cada nueva tragedia inexplicable, consolidándose como la única verdad capaz de dar sentido a lo insensato. Frente a una amenaza tan arraigada en su realidad, ¿cómo sobreviven las comunidades ribereñas? La respuesta está en un complejo sistema de reglas no escritas, tabúes y rituales. Un conocimiento transmitido de padres a hijos que constituye la primera y más importante línea de defensa. Este es el conocimiento aplicado de la leyenda. No es solo una historia para asustar, sino una guía de comportamiento para coexistir con el peligro. La regla principal es el respeto absoluto por el río. Nunca se le debe dar la espalda, nunca se debe subestimar su poder y, sobre todo, nunca se debe desafiar a su guardián. Las medidas de protección son específicas y se practican con devoción. Los niños tienen estrictamente prohibido acercarse solos a la orilla, especialmente durante el amanecer y el atardecer, las horas del Moán. Las mujeres que lavan la ropa lo hacen en grupos, manteniendo una vigilancia constante y evitando ciertos pozos conocidos por ser los favoritos de la criatura. Pero la protección más curiosa y extendida es el uso del tabaco. Se cree que el Moán detesta el olor del humo del cigarro o del tabaco mascado. Por esta razón, los pescadores fuman incesantemente mientras trabajan, creando una barrera olfativa que, según ellos, mantiene a la entidad a raya. Además de las medidas preventivas, existe la práctica de los apaciguamientos. Para asegurar un paso seguro o una pesca abundante, es común dejar ofrendas en la orilla del río. Estas pueden ser tan simples como un poco de comida, un trago de aguardiente o, más comúnmente, tabaco. Es un acto de negociación, un reconocimiento de la soberanía de El Moán sobre su dominio. No se trata de adoración, sino de un pacto pragmático de no agresión.
Tú nos dejas usar tus recursos y nosotros te mostramos respeto y te damos lo que te gusta. Es una diplomacia ancestral entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. En el contexto moderno, uno podría preguntarse si estas creencias persisten. La respuesta es un rotundo sí. Aunque la ciencia ofrece explicaciones racionales para los ahogamientos y las corrientes peligrosas, la leyenda de El Moján proporciona algo más: un rostro, una intención y un conjunto de reglas para evitar el peligro. La historia funciona como una herramienta pedagógica increíblemente efectiva. Es mucho más poderoso decirle a un niño: no vayas al río porque el Moján te llevará, que no vayas porque la corriente es peligrosa. El miedo a un monstruo tangible es un disuasivo mucho más fuerte que el miedo a un concepto abstracto de peligro. Al final, la leyenda del Moán perdura porque responde a un miedo fundamental y ofrece un marco para entender lo inexplicable. Ya sea que uno lo vea como una criatura sobrenatural real, una personificación de los peligros del río, o una advertencia ecológica atemporal, su presencia en la cultura colombiana es innegable. Mientras los ríos sigan fluyendo con su poder indomable y los misterios permanezcan en sus profundidades, la sombra del Moán seguirá acechando en las orillas. Un recordatorio eterno de que hay lugares donde la civilización termina y antiguas reglas aún prevalecen. La leyenda de El Moán nos recuerda que no estamos solos y que no siempre somos los depredadores dominantes. Pero el Moán no es la única criatura que acecha en las sombras de Latinoamérica. En nuestro próximo video viajaremos a los Andes para investigar al Pixtaco, el carnicero de hombres que roba la grasa humana. No querrás perderte esa historia. Hasta la próxima.